Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa cruzada de lunares para mujer como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Y ahora, siguiendo la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, vamos a colocar el patrón de la espalda, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Justo a continuación vamos a colocar el patrón delantero de tal forma que quede hueco o margen en todo su contorno, para luego dejar como margen para la costura. Como veis en el vídeo, de la misma manera lo colocamos en la dirección del hilo de la tela o en la dirección de los dibujos de la misma, y vamos a alfilerear bien el papel de patrón a la tela doblada. Y recortaremos ambas piezas a 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente de todo su contorno. El bajo, si queréis, podéis dejar unos 2 o 3 centímetros, así luego es más fácil ajustarlo a vuestro gusto o a vuestra altura. La manga la vamos a colocar también sobre la tela doblada. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno. Muy importante hacer ese piquete o ese cortecito que nos va a marcar el centro de la manga. Vamos con las tiras que irán anudando ese costado de nuestra blusa. Colocamos el patrón, como veis en el vídeo, sobre la tela doblada y alfilereamos bien el papel de patrón a esas dos capas de tela. Una vez lo tenemos, recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. La plantilla para esa terminación delantera, para ese cruce de los delanteros, vamos a cortarla como ves en el vídeo. Colocamos el patrón ya cortado del delantero sobre la tela doblada. Alfilereamos solo por la parte que os he dejado, en este caso en el patrón, que son como unos 5 centímetros aproximadamente de ese centro delantero, y recortamos como veis en el vídeo. Primero recortaremos el borde tanto del hombro como del centro delantero a ras del patrón ya cortado, y luego recortaremos, como veis, con la forma de esa plantilla que os he dejado. La plantilla debería tener un aspecto como el que veis en el vídeo. Lo voy a alfilerear para no perder esta pieza. Y ahora, para la terminación del escote de la espalda, necesitamos un bies. Para ello cortamos, como veis en el vídeo, una tira de unos 3 centímetros de ancho aproximadamente, que se corta en la diagonal de la tela. Para comenzar a coser lo vamos a hacer por las tiras esas que se anudan
en el costado o lateral de nuestra blusa, lo que hacemos es doblarlas por la mitad en la parte más larga, en la parte vertical, con el derecho de la tela hacia adentro. Y vamos a coser por uno de los extremos y luego por el lateral de la tira a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esto lo haremos para las dos tiras exactamente igual. Les damos la vuelta, sacamos bien las esquinas y las planchamos bien. Luego las reservaremos. La parte del cuello de la espalda, o sea del escote de la espalda, lo vamos a terminar con un pequeño bies. Colocamos el bies como estáis viendo en el vídeo, haciendo coincidir los bordes de la tela por todo ese contorno del escote y con los derechos de la tela enfrentados vamos a coser el bies a medio centímetro aproximadamente de todo ese contorno o de todo ese escote trasero. Vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de la espalda de la blusa, como estáis viendo. Doblamos una y otra vez de tal forma que no se va a ver este bies en la parte exterior de la blusa. Cosemos con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Importante que este pespunte se haga bien, se haga lo más igual posible al borde de la tela en todo momento, porque es un pespunte que se ve en el exterior y se nota bastante. Importante, como ya os digo, si no tenéis tanta práctica, lo planchamos bien el bies como nos quedaría, así dobladito ya en el interior, y luego cosemos a máquina. En las partes delanteras que se cruzan, lo que es la plantilla la he colocado o la hemos cortado, o por lo menos en el patrón la tenéis mucho más corta que lo que es el delantero. Esto es para hacer unos pequeños pliegues en la zona que va unido el delantero con ese cinturón, con esas cintas para cruzar bien la blusa. Haremos unos 3 pliegues aproximadamente, como estáis viendo en el vídeo, de 1,5 centímetros más o menos. Digo más o menos porque lo estoy diciendo a ojo, como estáis viendo en el vídeo. Estos 3 pliegues lo que van a conseguir es que esta zona quede, digamos, del tamaño del cinturoncito y la blusa no quede tan corta como nos quedaría si no lo tuviéramos. La idea es que este delantero quede exactamente del mismo tamaño a la plantilla que os he dejado en el blog. Una vez los tenemos los pliegues sujetos con esa costura, vamos a colocar esas plantillas para la terminación del delantero, de ambos delanteros. Las colocamos, como veis en el vídeo, con los derechos de la tela enfrente. Y antes de coser vamos a colocar, como estáis viendo, como a 1 centímetro, centímetro y medio del final, antes, o sea, dejando ese centímetro para hacer luego el dobladillo, vamos a colocar un cinturón que ya tenemos cosido, que habíamos reservado, como estáis viendo, entre la plantilla y el delantero. Como va la blusa anudada a la izquierda, el cinturoncito lo vamos a colocar solo en la parte derecha de esa blusa, delantero derecha de esa blusa. En el otro lado no vamos a colocar cinturón porque ya el cinturón que anudaría iría metido en la costura del costado o lateral izquierdo. Ya veréis cómo lo hacemos. Solamente uno de los cinturones, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a coser las plantillas al delantero por el centro delantero a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo en el vídeo, con un pespunte lineal sencillo. Al otro lado, en el lado que no hemos puesto el cinturón, lo que vamos a colocar es una especie de ojal, como estáis viendo, para cuando se cruzan engancharlo al botoncito del lado del costado contrario. Este ojal nosotros lo hemos hecho con cola de ratón elástico, pero podéis hacerlo o bien a mano o bien como queráis. Importante, coser la otra parte igual que hemos cosido la anterior, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
Para que no se deshilachen estas plantillas, lo que vamos a hacer es remallar o rematar el borde de la tela de la plantilla, como estáis viendo en el vídeo, con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Y ahora vamos a echar un pespunte de seguridad para que la plantilla no se venga hacia adelante, y para ello lo que vamos a hacer es abrir, como estáis viendo, bien la costura que une la plantilla con el centro delantero, con el delantero de la blusa. Y realizando este pespunte en el lado de la plantilla a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela, vamos a ir haciendo este pespunte de seguridad, este pespunte como veis en el vídeo, a 1 milímetro de la línea de unión entre el delantero y la plantilla. Esto lo haremos igual para ambos delanteros. Y ahora vamos a unir espalda y delanteros. Colocamos, como estáis viendo, la espalda con el derecho de la tela hacia arriba y los delanteros los vamos a colocar haciéndolos coincidir por los hombros con el derecho de la tela hacia abajo. Vamos a envolver, digamos, el hombro de la espalda con la plantilla y el delantero. Esto sí os es muy lioso porque ya en vídeos anteriores me habéis dicho que esto os tiende a liar bastante. No os preocupéis, podéis hacerlo tal cual, es decir, colocamos delantero y espalda, lo cosemos y es una costura interna que no se va a ver en el exterior, o sea que da lo mismo que lo hagáis envolviendo como estáis viendo en el vídeo o si lo hacéis normal, uniendo hombros, delantero y espalda. Pues si no, si os parece fácil como os lo explico, es muy sencillo, es simplemente abrir la plantilla, envolver el hombro de la espalda con esa plantilla, de tal forma que cuando cosamos y luego volquemos el delantero, la costura de hombro y delantero se va a quedar en el interior de tapándolo, digamos, con la plantilla. Una vez tenéis encajados hombros, vamos a coserlos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallaremos estas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Ya veis que cuando sacamos la espalda nos queda la costura del hombro bien hecha. Si el largo de las mangas os convence, os gusta, podéis hacer el dobladillo del bajo de las mangas ahora, como nosotras estamos haciendo. Básicamente esto lo hacemos para luego facilitarnos el trabajo. Si no, una vez puestas las mangas, simplemente os tendréis que probar la blusa y así ajustar el largo a vuestro gusto y ya hacer el dobladillo. Pero bueno, si más o menos os gusta ese largo, pues podéis ir haciendo el dobladillo, porque al ser redondeada la manga es mucho más fácil si está abierta. El dobladillo lo haremos pues como estáis viendo en el vídeo. Doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar de tal forma que vamos haciendo este pequeño dobladillo tipo pañuelo por todo el bajo de la manga. Y lo haremos exactamente igual para ambas mangas. Si tenemos hecho el dobladillo de la manga ya, es preferible que lo planchemos ahora, que se quede bien planchadito. Y si no, pues como vamos a seguir los pasos habituales, que es primero coser mangas, luego cerrar costados y ya así le hacéis el dobladillo del bajo de la manga una vez os lo probéis. Con el cuerpo de la blusa abierto vamos a colocar las mangas como estáis viendo en el vídeo, haciendo coincidir el centro de la manga con la costura del hombro de la blusa. Vamos a asegurarnos que la parte que va hacia el delantero la colocamos bien y la parte que va hacia la espalda pues la colocamos hacia la espalda. Como veis es una manga abierta, una manga de capa o como se llama ahora, tipo mariposa. Lo que hacemos es coserla por todo el hueco de la manga con los derechos de la tela enfrentados. Y esto lo haremos para ambas mangas exactamente igual, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
Y al terminar vamos a remallar las costuras con una punta de zigzag al borde de la tela, si no pues remallamos con la remalladora. Y ahora vamos a cerrar costados o laterales de nuestra blusa. Vamos a colocar el cuerpo como estáis viendo en el vídeo, cruzándolo, y vamos a ver dónde hemos colocado la cinta que anudará para luego colocar la otra cinta respectivamente en ese lado del costado. Hacemos coincidir perfectamente estos laterales o costados con los derechos de la tela enfrentados, doblando el cuerpo por la mitad, por los hombros y por la mitad de la manga, como estáis viendo en el vídeo. La otra parte del cinturón lo vamos a meter en la costura del costado o lateral, como a 1 centímetro y medio aproximadamente del final de este lateral o costado. Como estáis viendo, es para luego anudar en el mismo lado ambas cintas, en el mismo costado ambas cintas. Una vez los tenemos, vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, cosiendo desde el bajo de las mangas hasta el bajo de la blusa. Ya veis, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer coincidir perfectamente, sobre todo, es lo que es la costura de la sisa, la costura de la manga con el cuerpo. Eso sí que es verdad que debería estar alineado. El resto, pues, como veis en el vídeo. Y una vez terminemos vamos a remallar estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela, o bien con la máquina de coser normal o bien con la remalladora. Nos probamos la blusa y vamos a determinar el largo a nuestro gusto. Y una vez lo tengamos, mirad bien, vamos a terminar lo que es las plantillas del centro delantero, como estáis viendo en el vídeo. Las doblamos hacia atrás, hacemos coincidir los derechos de la tela y cosemos como a 1 centímetro aproximadamente del borde, solamente por la plantilla. A partir de ahí sí que haremos en ambos lados nuestro pequeño dobladillo por todo el contorno. Ahora sí, si queréis probaros la blusa y determinar el largo a vuestro gusto, ya aviso que esta blusa queda bastante cortita, es una blusa que queda como por la cintura. Pero si aún así pues la queréis un poco más corta, siempre podéis modificar un poco el bajo, siguiendo la misma línea del bajo que tenemos recortado en el patrón. Ajustamos el largo a nuestro gusto y una vez lo tenemos vamos a realizar un pequeño dobladillo, doblando una y otra vez como medio centímetro hacia el interior y otro medio centímetro, de tal forma que hagamos este dobladillo por todo el bajo de nuestra blusa. Como siempre os digo, si no os veis con mucha práctica, podéis siempre planchar este dobladillo antes de coser a máquina, porque así seguro que os va a quedar exactamente igual por todos lados. Y ahora en el costado que no lleva cinta, que lleva el ojal que le habíamos hecho, vamos a coser un pequeño botón para sujetar ese delantero. Vamos a coserlo a mano, como estáis viendo en el vídeo, justo en la parte interior, en el revés de la blusa. Cosemos un pequeño botoncito para que no se vea la parte exterior, y así podemos abrochar uno de los lados que se cruza, el que queda en el interior. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.